Ya la tenemos en línea la doctora Claudia Rodríguez, le damos la bienvenida. La saludamos. ¿Cómo le va, Claudia? Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Hola, buen día a toda la audiencia, buen día al equipo. Bueno, recién estábamos hablando de Paraguay, Claudia, y hay mucha preocupación en Paraguay por el tema de la chikungunya. Es decir, hay una epidemia de chikungunya y hay mucha gente internada, y lo que conmocionó, de eso lo comentábamos ayer, fue la muerte de un chico de 19 años, hijo de un intendente de San Bernardino, que murió aparentemente por causa de haber sido picado por el mosquito de la Aedes aegypti y contrajo la enfermedad, la chikungunya, y le produjo la muerte. Y este chico no tenía un estado de comorbilidad, es decir, no tenía enfermedades previas de base que se pudieron haber complicado con la chikungunya. Entonces uno realmente dice, a la pucha, ¿es tan grave la cuestión? ¿Puede producir la muerte? Le transmitimos esta inquietud. Sí. A ver, en general, dengue y chikungunya son dos enfermedades virales que se autolimitan, es decir, que tienen una buena evolución. Pero siempre hay un porcentaje, en el caso del dengue aproximadamente un 4%, y en chikungunya un poquitito menos, pero más o menos alrededor de ese número también, que puede fallecer, ¿sí? El punto está, yo no sé la verdad, puntualmente el caso que usted se estaba refiriendo de Paraguay, pero por eso es que nosotros siempre decimos, no esperen a estar muy mal para acudir al médico, ¿sí? Porque sabemos que dengue y chikungunya tienen en sus inicios, los síntomas son muy similares a una gripe, incluso hasta el COVID, porque se sienta fiebre, dolor de cabeza, desgano, malestar. Son síntomas muy comunes a otras enfermedades virales, son muy inespecíficas. Entonces por ahí la gente dice, parece que estoy resfriado, parece que tengo gripe, o por ahí piensa en COVID y se hisopa, ¿no? Y deja pasar, y bueno, cuando llega la consulta, que a lo mejor pudo haber sido este caso que usted estaba comentando, realmente desconozco, estoy suponiendo, pero se demora en la consulta al médico, y cuando llega ya las complicaciones que tiene, por ahí volver para atrás es más difícil, y bueno, tiene una evolución. Hay un porcentaje de mortalidad, ¿sí? No es elevado como en otras patologías, pero tiene un porcentaje. No se olvide, doctor, que nosotros en el 2020 tuvimos en toda América la epidemia de dengue más grande de hacía muchos años, y Formosa no estuvo exenta, ¿sí? Justo al comienzo de la pandemia tuvimos en febrero, marzo, abril el brote de dengue acá en la provincia, y comenzábamos con el COVID. Y tuvimos una persona fallecida, una mujer joven era, que se tenía aparentemente en buen estado, pero va tarde a la consulta y termina falleciendo. Y Paraguay hoy tiene un aumento importante de mortalidad por chikungunya. De hecho, ayer la OPS la Organización Panamericana de la Salud, sacó una alerta por el aumento de fallecidos por chikungunya en la región de las Américas. Entonces, no nos tenemos que asustar, pero sí ocuparnos del tema, como para decir, bueno, si yo tengo esto, acudo al médico, por un lado, para que me trate, para que me siga, para que me haga lo que me tiene que hacer desde el punto de vista de la salud, pero además tenemos que evitar que se siga propagando, y para eso necesitamos que la gente tome conciencia y trate de evitar en lo que más pueda tener criaderos de mosquitos en su casa. Totalmente. Sí, porque a veces uno no se da cuenta, pero la tapita de gaseosa, supongamos, la tapita de gaseosa, algo que parece tan insignificante y tan chiquitito, que uno la deja en el piso sin querer, llueve, y eso ya es suficiente para que el mosquito ponga sus huevos en esas paredes. Totalmente. Entonces, hay recipientes de agua que uno no los puede evitar en la casa, como el bebedero de los animales, ¿no es cierto? No los podemos dejar sin agua. Bueno, pero hagamos el hábito de cambiar todos los días el agua y de cepillar las paredes, porque lo que hace el mosquito es poner sus huevos en esas paredes. Y tiene la ventaja para él y desventaja para nosotros de que son huevos que resisten la desecación y las altas temperaturas. Entonces, con solo cambiar no nos alcanza. Cambio el agua y cepillo las paredes, de manera de eliminar. Claro, porque simplemente si yo tiro el agua y después dejo otra vez
el recipiente ahí. Cargando con agua Claro, limpia. el huevo queda digamos. pegadito, esperando que vuelva el agua. Exacto. Y se sigue, Y sigue su ciclo. su desarrollo. Su ciclo, Claudia, exactamente. Entonces, por eso es... Sí. Quiero remarcar algo. La chikungunya o chikungunya parecía lejana, ¿no? Se hablaba de dengue y chikungunya, pero bueno, la chikungunya parecía que estaba allá en Brasil, que no llegaba nunca, y ahora llegó, está acá. Llegó. ¿Tenemos en Formosa casos de chikungunya o no? Sí, tenemos, sí, tenemos ya. Nosotros empezamos a detectar los primeros casos en enero, porque, o sea, a partir de noviembre, diciembre, nosotros el personal de salud, ¿no? Empezamos la vigilancia intensificada. ¿Por qué? Porque ya comienza la época donde pueden llegar a aparecer los primeros casos de dengue, bueno, de chikungunya y de zika, que son las tres que se transmiten por el mismo vector. Entonces, ¿cómo ya sabemos eso? Por la conducta que van teniendo estas enfermedades virales vectoriales de años anteriores. Sabemos que el pico lo tenemos más adelante, pero que desde diciembre tenemos que empezar a pensar en estas patologías cuando tenemos un paciente enfrente con un síndrome febril, ¿sí? Con fiebre. Entonces, en noviembre, diciembre, recuerda que estábamos empezando otra vez nuestra ola de COVID. O sea que cuadro febril que aparecía o consultaba al centro de salud o hospital, uno piensa primero en COVID, en gripe, pero si ya daba negativo, nosotros ya empezábamos a hacer la búsqueda en esas muestras de dengue, de chikungunya y de zika, ¿sí? Eso es la vigilancia intensificada. Y así es como pudimos detectar los primeros casos de chikungunya de gente que había viajado al Paraguay por las fiestas. En las fiestas, siempre a fin de año tenemos mucha movilización y Paraguay ya estaba con chikungunya. Empezó en diciembre Paraguay a aumentar sus casos, no eran mucha cantidad, pero ya tenían un número importante para las fiestas, y la gente fue a pasar las fiestas, volvió con un regalito además. Entonces empezamos a tener los primeros casos. Después vinieron las vacaciones. Brasil también está con un aumento de casos de chikungunya. Tiene muchos más casos de dengue que de chikungunya, pero tiene. Sí. La gente también se empezó a movilizar, y muchos formoseños veranearon en Brasil, en las playas brasileras. Sí. También otro factor que trajo. Entonces, ya empezamos a detectar casos importados y hace aproximadamente 8 días empezamos a tener casos autóctonos, es decir, de gente que no ha viajado a ningún lado y está presentando la enfermedad acá en la ciudad capital, ¿sí? No tenemos en la misma dimensión que tiene Paraguay, ¿sí? Por lo menos hasta el momento no tenemos la cantidad de casos o el desbordamiento que tiene Paraguay. Ha habido miles de casos en Paraguay y mucha gente en terapia intensiva, ¿no? Sí, y como le digo, tiene una cantidad importante de fallecidos, pero no es solo Paraguay, sino, como le digo, la alerta por algo la sacó ayer la OPS, porque hay un aumento de la mortalidad en la región de las Américas por chikungunya justamente, y Paraguay está con un brote muy importante. Entonces nosotros no estamos en esa misma dimensión, pero sí tenemos casos. Y tenemos que ser conscientes como ciudadanos, ¿no? Que debemos mantener nuestros patios limpios, debemos cuidarnos y ponernos repelente, así como nos poníamos alcohol en gel, ponernos repelente. A ver, el mosquito que te pica nació en tu casa. Es decir, normalmente el mosquito que nos pica vivió siempre en nuestra casa o en la casa del vecino, a lo sumo. Sí, en aguas limpias. Le gusta, es un mosquito delicado, digo yo, porque le gustan las aguas limpias. No le gusta el agua de la cuneta, los charcos. Esa agua no, el agua de lluvia, el agua limpia. Sí, y está bueno, doctora, que nos explique algunos de los síntomas para tener en claro, ¿no? El tema de los dolores, la fiebre, los dolores en las articulaciones. Sí, lo que nosotros estamos notando acá en estas personas que fueron positivas por chikungunya, tienen fiebre, ¿sí? La fiebre es característica de muchas enfermedades, por eso le decía, es muy difícil poder por la fiebre solamente decir es dengue, chikungunya, es COVID. Los síntomas principales son fiebre, dolor de cabeza, dolor de todo el cuerpo, ¿sí? Y chikungunya, por ahí lo que estamos notando, a diferencia de dengue, porque dengue también te produce fiebre, dolor de cabeza,
dolor de cuerpo, por algo se la llama la quebrantahuesos, porque es un dolor como que te hubieran pegado una paliza. Chikungunya, lo que estamos notando es dolor, lo que refiere la gente es dolor en las articulaciones, principalmente en las articulaciones de miembros inferiores, tobillos y rodillas. La articulación se le hincha, se le pone colorada y le duele, ¿sí? Propio de la inflamación. Y generalmente es bilateral, de ambos miembros, ¿sí? Dengue, por ahí, ese síntoma de inflamación de las articulaciones puede ocurrir, pero no es lo más característico. Claro. Más característico de dengue, por ejemplo, es el dolor alrededor del ojo. Ajá. Sí, que por ahí chikungunya no es lo habitual, pero no quiero que quede, bueno, dolor de articulaciones chikungunya, dolor, no, porque no es tan, no es un 100% de sí. no es como cuando decíamos COVID tiene pérdida del gusto y pérdida del olfato, y es un 99% de que sea un COVID, Claro. sí, eran síntomas que en otras patologías parecidas o respiratorias no tenía. Acá en dengue y chikungunya se solapan muchos síntomas. Pero podríamos decir lo que estamos viendo, que en las personas que tuvieron chikungunya o que tienen chikungunya, el dolor articular es característico y es un dolor muy doloroso, valga la redundancia, es muy doloroso. A la persona la tira, ¿sí? la deja de cama, porque eso es lo que refiere el paciente, no me puedo levantar de la cama del dolor que tengo en las articulaciones, aparte se le hincha y se le pone colorado, típico que es la sintomatología de la inflamación, ¿no? Y eso también dura un poco más, ¿sí? La clínica, a diferencia de dengue, que por generalmente entre 7 y 8 días uno ya está resolviendo, por acá en chikungunya demora un poco más, y ese síntoma de dolor articular perdura un poco más aún todavía. Eso es lo que estamos notando en los casos que tenemos acá, que no son muchos, pero digamos que es un patrón que se venía repitiendo. Gracias, doctora. Como siempre, usted es una funcionaria que ha estado siempre a mano de todos los comunicadores, de todas las emisoras, siempre preocupada por dar a conocer esto que a todos nos interesa. Por eso me parece que es nuestro deber colaborar totalmente con la Dirección de Epidemiología, alertar de estas cosas. Esto de la chikungunya que parecía lejano ya llegó, ya lo tenemos y no se va a ir. Es decir, una vez que llegan estas enfermedades como el dengue o la chikungunya, se quedan acá. Exactamente, dengue empezamos así, casos esporádicos cada 2-3 años, que son los ciclos que hace, y ahora ya lo tenemos todos los años, tenemos casos de dengue. Y bueno, chikungunya empezó este serrucho, no baja, sube, baja, sube, baja, sube, hasta que bueno, en algún momento van a empezar a aparecer todos los años. Pero bueno, tenemos que cuidarnos. Yo por eso digo, no es preocuparnos, es ocuparnos, lo que nos toca a cada uno en su rol, ¿no? Totalmente. Así que bueno, muchas gracias por sus palabras, doctor, a su disposición. A usted, gracias. Muchas La doctora gracias, Claudia doctora. Rodríguez, como siempre, muy amable.